Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios more en nuestros corazones siempre. Gozoso de estar aquí. No sé si recuerdan la última vez que estuvimos aquí. Ok. Y esto no tengo que aprender aquí nada de Randy. Eso aparte. Ok, Dios les bendiga, hermanos. Me alegro a tanto poder estar con ustedes en esta mañana. No sé si me puedo quitar la mascarilla aquí. ¿Puedo? Feliz de estar con ustedes, contentos por verles otra vez y feliz de poder traer la palabra de Dios. En estos días he traído unas palabras sobre el amor, la misericordia, el perdón de Dios y las cosas que nosotros hacemos, que antes de hacer algo, cualquier persona antes de hacer algo, primero las piensa, las analiza, y nosotros también pues tenemos que hacerlo, tenemos que cuidar lo que pensamos, en qué pensamos, qué cosas vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a hacer una casa y la planificamos en nuestra mente primero. Ahí viene el arquitecto y le decimos lo que nosotros queremos para él ponerlo, plasmarlo en un documento. Y así es. Así el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Pensemos en las cosas que son útiles, en las cosas que son que nos van a hacer salvos, las cosas que nos van a ayudar para nuestra salvación siempre. Así que debemos procurar siempre mantenernos en una comunión con Dios. Alguien escribía en estos días que la mejor persona para comunicarse con Él es con Dios. A veces usted trata de llamar a alguien y no lo consigue, no tiene señal, se le cae la señal, el WhatsApp no le funcionó. Y con Dios no tenemos ese problema. Siempre y cuando usted quiera comunicarse con Dios, va a tener la oportunidad de hacerlo, porque Él está presto para cada uno de nosotros. Y hoy yo voy a hablar un poquito de eso, en las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nosotros pensamos, las cosas que nosotros tratamos de hacer. Mire, el vengarse, no, dice la palabra de Dios que la venganza no la podemos tomar en nuestras manos, pero que cuando alguien nos hace una mala jugada en la carretera, que nos cruza al frente, como que queremos hacer lo mismo más adelante, estamos en un tráfico ahí, yo voy a pasar por el lado ya mismo, y a veces lo que provocamos es un accidente, por no tener la paciencia, la calma para las cosas que hacemos. Y es que somos así por naturaleza. Pero mire lo que dice en Filipenses 4, sobre esas palabras vamos a hablar hoy, porque siempre será muy determinante en qué ocupamos la mente de nosotros. Y aquí nos enseña en qué la debemos ocupar. Filipenses 4, 7, 8 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. No sé si le ha pasado cuando se desvela en la noche por algo, pensando en una situación que tenemos, porque mira, todos tenemos situaciones a veces bien difíciles, y no podemos dormir pensando en algo, y usted trata de salirse de ahí, de ese pensamiento, y busca otra cosa en qué pensar, y al ratito cae ahí otra vez. ¿Sabe por qué? Porque así somos nosotros, los seres humanos. Pero cuando nosotros de verdad nos preparamos, nos comunicamos con Dios, mire, usted tiene la oportunidad de comunicarse con Dios antes de ir a la cama, de hablar con Dios, que le dé un sueño placentero, que pueda pensar en las cosas que Él ha hecho para con nosotros. Porque mire, decía yo los otros días allá en Cubuy,
que hay personas que dejan al Señor por cosas pequeñas, porque un hermano no me saludó, porque yo le pasé cerca y como que me volteó la cara. Y esas son cosas pequeñas. ¿Sabe por qué? Porque lo más grande que podemos tener nosotros es la oportunidad que Dios nos ha dado de la salvación. Por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hace un rato celebrábamos eso. Hace un rato celebrábamos la muerte de Cristo, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Eso es lo que celebrábamos. En eso era que teníamos que pensar. Pero a veces lavamos el carro el sábado y cuando estamos tomando la cena llueve. ¿Y sabe qué pensamos? Se nos va del hilo de que debiéramos estar pensando en el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Lavé el carro ayer y ya llovió. Cosas que pasan. Si usted lava el carro, al otro día llueve, o el mismo día al ratito. Así que vamos a hacer las cosas cada uno en un orden, dice ahí. Todo lo que es amable, todo lo puro, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, en eso es que debemos pensar. Y dije también la semana pasada, hace unas semanas ahí con los hermanos en Montaña, que hay una frase muy importante y cierta que dice lo siguiente: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Podemos concluir que todo nace de un pensamiento y por eso estos son muy importantes. Los pensamientos, ¿en qué nosotros pensamos? ¿Qué nosotros estamos analizando? Si nos acostamos analizando el pasaje de la palabra que leyó el hermano, como la lectura que hizo el hermano hace un rato, de la fe de aquel centurión, fue grande que no había visto en otro lugar. Ni en Israel Jesús había visto tanta fe que tenía ese hombre. En esas son las cosas que nosotros debemos pensar. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer para dormir. También oramos al Señor cada día cuando nos levantamos. Y yo les digo, a veces, mucha gente les digo, usted sabe que los baños tienen una ventanita. Por lo general, casi todos los baños se le hace una ventanita. ¿Y usted sabe el propósito de esa ventanita? El propósito de esa ventanita es que los malos olores que usted deja allí se vayan. Una. Pero otra, más importante que esa, es que usted pueda ver la luz de un nuevo día. ¿Y sabe quién nos da esa oportunidad? Dios. Dios nos da la oportunidad de que nos podamos levantar de la cama. ¿Y sabe por qué siempre tenemos algún achaque? O aquí nadie le duele nada cuando se va a levantar de la cama. Cuando nos levantamos y nos duele la pierna, ay Dios mío, ayúdame. Nos acordamos de Dios. Si no nos duele nada, brincamos y caemos allá. Y no nos acordamos de Dios. Así que las cosas que vienen a nosotros, todas tienen un propósito. Pero vamos a pensar en las cosas que son útiles, las cosas que nos van a llevar a esa virtud que tiene la mente humana. Sin duda alguna, hermanos, la mente es una maravillosa creación de Dios en nosotros. Y sabes que, de acuerdo a las estadísticas y a la ciencia humana, los verdaderos genios, los que son más inteligentes que unos que otros, utilizan de un 8 a un 10% de su mente. Imagínese usted. Nosotros estamos entre un 6 y un 7. Yo no sé cuántos aquí pueden tener el 10 de ellos. Pero imagínese usted si es poderosa la mente que Dios nos ha dado a nosotros. Y por eso es que nos aclara y nos dice, fíjense que Pablo, hablándole aquí a los filipenses, todo lo que es verdadero, en las cosas que nosotros debemos estar pensando. Y Pablo aclaraba muchas veces en las Escrituras y decía, perdonen que yo les repita otra vez lo mismo,
Pero es que nosotros necesitamos que se nos esté advirtiendo, se nos esté recordando las cosas. ¿Sabe por qué? Porque se nos olvidan. Los otros días me preguntaban, ¿tú te acuerdas allá cuando teníamos tanta edad? ¿Qué sé yo qué? Yo le dije, yo no me acuerdo lo que desayuné hoy. Imagínense usted que a veces son tantas las cosas que pasamos que se nos olvida hasta que a veces estamos analizando. Yo con mi esposa anoche, yo le dije, y almorzamos, y desayunamos ayer. ¿Qué fue lo que desayunamos? Estamos buscando ahí. Y ella pues tiene mejor mente que la mía y enseguida se acordó. Y la palabra mente, más usada en el griego de la escritura, es nous, y se considera el asiento de la conciencia reflexiva. Es las cosas que comprende las facultades y la percepción y la comprensión. También es la de los sentimientos. Juicio, determinación con el ser humano. Son las cosas que están pasando a nuestro alrededor y en nosotros todos los días, hermanos. Y consideremos siempre el trabajo que hizo Jesucristo por ti y por mí en la dura cruz del Calvario. Cuando nosotros analizamos eso, verdaderamente estamos agradecidos de Dios. Verdaderamente no va a haber nada que el enemigo pueda hacer para separarnos del amor de Dios. Nada de eso. Podemos ver también otra definición de la mente: capacidad psicológica para entender, razonar y decidir. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hermanos. ¿Cómo nosotros renovamos nuestro entendimiento si no es por la palabra de Dios? Si no es por el estudio de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros no nos perdamos cada momento que tengamos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de estar ahí con los hermanos y participar. Porque aprendemos y la mente se va mejorando. Y la mente es un lugar donde está la revelación de Dios en el ser humano. De acuerdo a Lucas 24:46, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios desea cada vez más revelar su poderosa palabra a cada uno de nosotros. Pero la revela a través del estudio de la palabra. Nos las revela a través de cuando escuchamos un sermón, una predicación, y ahora que por la cuestión de la pandemia hay tantas grabaciones, hay tantos hermanos dando servicio todo el tiempo, pero a veces perdemos tiempo en otras cosas. Así que si nosotros queremos mejorar nuestra mente, hermanos, eso es lo que debemos hacer, porque la mente es el escenario donde se desarrolla el primer nivel de batalla espiritual. Porque mediante la palabra de Dios se nos enseña que el enemigo de las almas, ¿sabe lo que quiere hacer? Procura mantener las mentes en oscuridad. Eso es lo que hace el enemigo. Tratar de que la gente no entienda, tratar de que la gente no estudie la palabra. Pero esa es nuestra responsabilidad. En 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, hermanos. Es la imagen de Dios. Nosotros somos hechos unas criaturas a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que debemos mantener nuestra mente ocupada en las cosas espirituales. Mire, usted sabe cómo es el ser humano. Si usted habla con
con mi hijo es vendedor de autos. Y si usted tiene una conversación bastante larga con mi hijo, en algún momento entra el carro, un motor de un carro, o el más que se vende, o el que... ¿Sabe por qué? Porque eso es lo más que tiene todo el día. Y lo que nosotros hacemos, de eso es que más hablamos. Así que debemos procurar poner en nuestro calendario, en nuestra actividad diaria, la palabra de Dios. Por eso es tan importante cuando nos encomendamos a Dios en la mañana. Que guíe nuestras salidas, nuestras entradas. Que nos ayude a hacer las cosas que hay que hacer. A veces yo en mis oraciones de la mañana le digo a Dios que me provea a quién darle la mano hoy. Yo salgo para la calle y le digo, Dios, tú me vas a poner quien tiene una necesidad que yo pueda suplirle, desde luego. Y en estos días de pandemia salía yo para el pueblo, que estamos a unos 20 y pico de minutos desde donde yo vivo, casi todo se hace allá abajo. Y yo voy anotando varias cosas que tengo que hacer para el día que vaya, pues aprovechar y hacer todas las cosas que voy a hacer. Y un día estuve haciendo muchas cosas, que sea el banco, que sea allá, que sea acá. Y como a las 12:30 saco el tiempo para ir a almorzar antes de subir para el campo otra vez. Cuando ya estoy llegando donde voy a almorzar, me llama un hermano. Yo estaba bastante cerca de él también, en el mismo pueblo de Canóvanas. Me llama un hermano, ay hermano, tengo una situación bien difícil. Se me ha roto la cerradura de la puerta. Y no se puede cerrar esa puerta. Esa es la puerta principal. Y ahí no hay. Y yo le dije, pues yo voy y chequeo. Voy, antes de ir a almorzar, llegué allí primero. Chequeo la cerradura, si se rompió la cerradura. No se preocupe, saqué la cerradura, fui, la compré, vine, se la puse. Y el hermano me dijo, ya era la 1:30, había pasado una hora más. Y mi hermano me dijo, hermano, ¿y usted almorzó? Que yo no le ofrecí ni café siquiera todavía. Entonces, yo le digo, sí, no he almorzado todavía, salí a almorzar, pero yo soy culpable. Yo le dije a Dios que me proveyera a quien darle la mano hoy, y me proveyó que fueras tú, pero fuera la hora de almorzar. Así que allá habrá tiempo para almorzar. Eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Lo que nosotros queremos hacer, pero que sea la voluntad de Dios. No es que nosotros queremos hacer eso porque sí. Así que debemos nosotros cada día hacernos de la mente de Cristo. Porque, mire, la mente a veces es traicionera. La mente no nos deja ubicarnos. Pero la mente está muy relacionada con todo lo que hacemos, incluyendo el pecado. Ahora, ¿cómo les cae eso? La palabra de Dios nos enseña que el enemigo, el diablo, utiliza también el velo del engaño, procurando llevar al creyente a desobedecer a Dios. Por eso nos dice la Escritura. Mira cómo dice ahora 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, nuestra mente, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí la palabra sentidos es pensamiento, desde el idioma griego bíblico, y el diablo engañó a Eva introduciendo en su mente la mentira, y lo hizo precisamente a través de los sentidos. ¿Qué hizo el enemigo, la serpiente, con Eva? Le dijo, ¿quién te dijo que no comieras de ese árbol frondoso, precioso, de una fruta? La gente dice que manzana, pero la Biblia no menciona eso, pero pudo haber sido manzanas. Lo que fuera, fue lo que Dios puso, que Eva viera que sí que era bonito. Pero la palabra de Dios es que no podía hacerlo, pero ella lo hizo.
Así que de igual manera debemos nosotros resaltar lo que se nos enseña Efesios 4, 22 al 24, que dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Biblia, despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermanos, usted sabe que a veces pecamos por omisión, por no hacer algo, pecamos. ¿Sabe por qué? La Biblia, ustedes han leído un texto que dice que el pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y usted sabe que todos nosotros, los que somos parte, tenemos una responsabilidad de llevar este evangelio a otra gente. Si no lo hacemos, podemos estar en peligro. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, y lo hacemos de muchas maneras. Fíjense que llevar el mensaje no es solamente ir ahí con la Biblia y predicarle y leerle. A veces con nuestro comportamiento, con nuestro hablar, con nuestra sinceridad, con eso predicamos. ¿Cómo nos presentamos ante la gran nube de testigos que rodea a cada uno de nosotros? Debemos nosotros, hermanos, acercarnos a Dios cada día más. Ya estamos aquí dentro, ya estamos en el reino, ya estamos en los caminos, pero todos los días tenemos que acercarnos un poquito más a Dios. Este cuerpecito de nosotros, que le damos arroz y habichuela y café y juguitos y agua todos los días, pero porque comimos ayer no vamos a dejar de comer hoy, volvemos a comer hoy. Así que de esa manera es que Dios quiere que pongamos nuestros sentidos, nuestra mente a funcionar, a trabajar de una manera que podamos nosotros cada día acercarnos más a Dios. Y es importante, hermano, reflexionar en ese ciclo de la tentación. ¿Por qué tenemos que reflexionar en ese ciclo de tentación que puede venir a nosotros? Mire cómo lo dice Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, ¿sabe qué da a luz? La muerte. Por eso es que es tan importante utilizar nuestra mente en las cosas que son agradables a Dios. Porque para nosotros no debe haber otra cosa más importante en nuestra vida que la parte espiritual, hermano. Porque ya tenemos conocimiento. Para el que no tiene conocimiento, eso no es importante. Pero para nosotros debe ser importante. Tenemos que observar el proceso que inicia la mente, los pensamientos. ¿Por qué termina con la muerte? Pues la negligente tolerancia a los malos pensamientos que a veces tenemos destruyen las barreras a la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo sabemos. Pues vamos a ejecutarlo de esa manera, porque el enemigo de nuestras almas utiliza todo lo que tiene a su haber. La música, las películas, la literatura, las conversaciones y todo medio que facilite su obra para con los cristianos. Él no está siguiendo a aquellos que están haciendo las cosas malas, está siguiéndonos a nosotros porque sabemos que estamos haciendo el máximo para mantenernos firmes todos los días de nuestra vida. Y eso es bueno lo que hacemos.
buscar la manera de acercarnos a Dios. Siempre será muy determinante ocupar la mente en las cosas correctas. Y ese primer pasaje que yo leí dice que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es que vuelve que en todas las cosas que nosotros debemos estar pensando. Debemos también tener en cuenta a Dios. Lo que Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro, las enseñanzas de la ley, allá cuando estaban en el Antiguo Testamento, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que he escrito. Es bien importante, hermanos, este pasaje que nos habla a nosotros, que cómo nosotros debemos de que mediante la fe nos podamos apropiar de lo que la Escritura nos dice. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabía que tenía la mente de Cristo? Esa es la mente que Él quiere que opere en nosotros. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 2 Corintios, estoy leyendo, 10 del 3 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué implica eso para nosotros? Implica un arrepentimiento sincero. Decía un hermano de la iglesia en Loíza, hermano Vivi, que debíamos hacernos como una autoinvestigación de cada uno de nosotros todos los días, para que Dios, a ver cómo estamos, dónde andamos, qué estamos haciendo, romper con el ciclo de los malos pensamientos, establecer y activar nuevos pensamientos de bendición para los que están a nuestro alrededor. Querer servir para otros. Así comenzamos a llevarle la palabra de Dios a la gente. Un compromiso personal y profundo con Dios. Abandonar la pasividad. A veces somos demasiado pasivos. Y mantener una actitud militante en el ejército de Dios. Fíjense que nosotros, la mayoría, muchos de nosotros quizás, queremos retirarnos un día de nuestros trabajos y vivir de una pensión. Y estamos allá esperando el día 3 o ahora es los miércoles, primero, segundo, tercero, cuarto miércoles de mes que se recibe. Nos sentamos en un sofá a mirar la televisión y esperar que llegue el cheque. Y a veces hacemos eso con nuestra salvación también. Ya me convertí al Señor, ya me bauticé y voy allí a la iglesia cada vez que tengo oportunidad. Mucha gente me dice eso. Yo cada vez que tengo break voy a la iglesia. Cada vez que tengo una oportunidad voy. Debemos estar gozosos de que llegue este día para reunirnos con los hermanos. Debemos estar gozosos que llegue el día de los días que ustedes se reúnen para clase, para ir a estudiar la palabra de Dios con los hermanos. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Con qué actitud estamos esperando la venida de Jesucristo? Viene un día, y todos lo sabemos, ¿quién no lo sabe? Viene un día a levantar su iglesia. Viene un día por nosotros. Y lo triste del caso es que viene un día, pero puede ser cualquier día. Puede ser hoy para cualquiera de nosotros. Puede ser mañana. Pero un día viene por el resto, por todos los que queden,
¿Cómo podemos reflexionar? Una reflexión final aquí. El Señor Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. El Señor no quiere que la mente de sus hijos esté en opresión, en imágenes tenebrosas, en blasfemias, en pesadillas, o ligadas a imágenes de pecado. El Señor Jesús ha venido a traer sanidad, salud espiritual a cada uno de nosotros, a restaurar la relación del hombre con Dios. Eso vino. A eso vino Jesucristo, a restaurar esa relación que teníamos con Dios. Y la renovación de nuestra mente es solo una de ellas, de las cosas que vino a hacer en esa relación con Dios. Gracias al Señor Jesucristo por su amor, por su misericordia y bondad para con todos nosotros. Yo creo que cuando oramos al Señor debemos darle gracias siempre por eso, por esa misericordia que ha hecho para con nosotros. Pedro les dijo a aquella gente cuando les predicó el día de Pentecostés, y ellos le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Ustedes saben lo que Pedro les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ya recibimos el don del Espíritu Santo, lo tenemos. Vamos a demostrarle a la gente que tenemos ese Espíritu de Dios, que andamos con ese Espíritu de Dios, que somos diferentes, que somos luces en medio de tinieblas. Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, como hizo el día de Pentecostés Pedro con los que estaban allí, y fuiste sellado con el Espíritu Santo de su promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué precioso texto. Qué precioso mensaje esas palabras para todos nosotros en el día de hoy. Son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense que Jesucristo en Juan 11:25 les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído, porque Jesús le dijo a Marta, ¿crees esto? ¿Tú crees esto que te estoy diciendo? Que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto de veras? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. En ese es quien nosotros creemos. Ha venido para darnos vida, vida en abundancia, hermanos. Así que de esa manera es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. De esa manera es que cada día, ¿sabe por qué? Inconscientemente o consciente, nosotros nos vamos preparando para este día de hoy, principalmente el domingo. Por lo general, el sábado buscamos o tenemos la ropa que nos vamos a poner para hoy. O si no la buscamos, ya sabe que tenemos que levantarnos temprano, más tempranito, para buscar cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a presentar. O sea, y lo que estamos pensando es, llegó el momento de adorar a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Voy a ver a los hermanos que no los he visto en una semana. O no los veo desde el miércoles o el jueves. Pero hoy los voy a ver de nuevo. Hoy voy a abrazar a los hermanos. Voy a compartir, voy a estar en comunión con Dios y con mis hermanos. Eso es lo que debemos procurar hacer todos los días, hermanos. Muy gozoso por haber estado con ustedes.
gracias por su atención. Y quizás ahorita, si me dan una oportunidad, les tengo algunos anuncios para decirles a ustedes los planes y trabajos que tenemos pendientes por hacer. Así que Dios les bendiga mucho. Gracias por su atención prestada.